Vamos a retomar la serie, ¿de acuerdo? Una vida extraordinaria en un mundo ordinario, la vida de José. Yo creo que José podría cantar la canción que hemos cantado antes, aunque no lo pueda ver, está sobrando. Aunque no lo pueda ver, está sobrando, la podría cantar, ¿a que sí? Aunque él todavía no tenía esa canción. Pero nosotros también podemos cantarla con sentido a la luz de todo lo que estamos aprendiendo de la vida de José. Vamos a tener todavía algunas reflexiones. El día 22 tendremos un especial de Navidad, pero vamos a tener todavía algunas reflexiones acerca de la vida tan apasionante de José. Y hoy con unas preguntas que vamos a intentar responder a lo largo de la exposición. La primera, ¿las personas cambian? A veces en películas y en series vemos una afirmación que dice, las personas no cambian. Bien, las personas cambian, las familias pueden cambiar, aquellas familias que tienen problemas, que están enfrentadas, pueden superar eso y pueden cambiar. Las relaciones que están rotas, ya sea con un familiar, con un vecino, con un amigo, con un hermano, se pueden restaurar. Las relaciones rotas se pueden restaurar. ¿Puede alguien reconocer mañana un error, algo que hizo mal, que no es capaz de reconocer hoy? Ahora no lo reconoce, pero lo puede reconocer mañana, que hizo mal ayer. Bien, estas son preguntas que vamos a contestar a lo largo de la exposición de hoy. Hasta aquí hemos hablado de la restauración de José. Alguien que está en lo más profundo de la sociedad egipcia, está en la cárcel, ahí olvidado por 2 años, y de pronto, de un día para otro, se levanta, él no sabe lo que va a pasar, algo que Dios tiene ya previsto, y sube hasta lo más alto de la sociedad, siendo la mano derecha de Faraón. Podríamos decir que es el momento de José, y ahí se produce la restauración, la vindicación, la bendición de José por todo también lo que había sufrido. Pero hay algo que todavía queda por restaurar. Todavía no ha llegado el momento de la familia de José, de la restauración de la familia de José. Y vamos a ver hoy cómo Dios está también trabajando, obrando para que se produzca ese momento. Llevan 20 años separados José de su padre y de sus hermanos, y ahora vemos a Dios intervenir, restaurando, restableciendo, uniendo a esa familia después de 20 años. Por un lado, podemos pensar que Jacob ya había asumido que José había sido devorado por un animal. ¿De acuerdo? Eso es lo que sus hijos le habían contado, que José había muerto, y José pensaba que su hijo no estaba vivo. Sus hermanos, por el contrario, los hermanos de José, sabían que estaba vivo y coleando, porque ellos lo habían vendido por 20 monedas, pero no sabían si vivía, si no vivía. Han pasado 20 años, entonces, ¿qué habría sido de él? Por otro lado, José, pues no sabía nada de su padre, ni tampoco de su hermano biológico Benjamín, que era hermano suyo, pero de la misma madre, ¿de acuerdo? Tampoco sabía. No sabía si estaba vivo, si había muerto, si estaba bien. Y por lo tanto, hoy vemos cómo los sueños de José, aquel sueño que él dijo que había soñado, que sus hermanos venían a arrodillarse ante él, se cumple. Lo vamos a ver hoy porque Dios está restaurando esa relación. Vamos a ir a Génesis capítulo 42, versículo 1 al 38. Para aquellos que no conocen la historia, todo esto lo estamos viendo en los grupos pequeños y os animamos a leer toda esa porción de la Escritura. Pero para aquellos que no conocen la historia la vamos a leer aunque parezca un poco largo, pero así cogemos todos los detalles, ¿de acuerdo? Dice lo siguiente: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, han pasado 20 años, venga, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Y vinieron pues los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, había gente que venía de todos sitios a Egipto. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Ahí se cumple el sueño de José. Y José, cuando vio a sus hermanos, los reconoció, mas hizo como que no les conocía. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues,
Conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Pones ahí una rayita. Somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para ver la parte débil del país habéis venido, sois espías. Y le respondieron: tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y el otro no aparece. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Subrayar ahí. En esto vais a ser probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos. Y vuestras palabras serán probadas. Otro subrayón ahí. Si hay verdad en vosotros. Y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso en la cárcel por 3 días. Al tercer día les dijo a José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, otra vez, subrayar ahí, la segunda vez que aparece, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos le dijeron así, y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije: no pequéis contra el joven, y no me escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que lo estaba entendiendo José, porque había intérprete entre ellos. José hablaba en egipcio, ¿de acuerdo? Y ellos no sabían que era José. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a su vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniendo en sus sacos, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a un asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos está haciendo Dios? De alguna manera conectaban lo que le estaba pasando con algo que Dios estaba haciendo. Y venidos a Jacob su padre a tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados. Otra vez. Nunca fuimos espías, somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no aparece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Otra vez. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestra casa y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que, vaciando ellos sus sacos, he aquí que el saco de cada uno estaba atado su dinero. Viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob le dijo: me habéis privado de mis hijos, y José no aparece. Ni Simeón tampoco, porque se había quedado preso. Y a Benjamín, si le lleváis, probablemente también pasará como con José. Contra mí está pasando todo esto. Y Rubén habló a su padre diciendo: harán morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. O sea, tenía más hijos, pero para Jacob su preferido era José, y en este caso Simeón. Seguía el hombre, todavía no ha cambiado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haráis descender mis canas con dolor al Seol. Está claro que Dios, después de restaurar a José, ahora quiere restaurar la familia, porque la familia está rota y todas las familias son imperfectas. La familia,
como el ser humano está roto por el pecado. El pecado ha roto todo y hay enfrentamiento, enemistad, problemas entre padres e hijos, hermanos, tíos, tías, en fin, todo esto, ¿no? Pero Dios ama a la familia y quiere también trabajar en la familia, como en tu familia. Y vamos a ver ahora cómo lo hace, porque ahora es el momento de la familia de José. El momento de José ya ha pasado, pero ahora es el momento de la restauración de la familia de José. Vemos a Dios obrando, produciendo un encuentro después de 20 años. ¿Y a través de qué produce ese encuentro? Pues hay un hambre enorme en la tierra, hasta el punto que ya se quedan sin comida. Los hermanos se miran uno al otro, están pasando necesidad y Jacob les dice, ¿pero qué hacéis aquí mirándoos el uno al otro? Id a comprar comida, ¿de acuerdo? Dios utiliza las circunstancias para mover a esta familia en dirección a donde estaba José, ¿de acuerdo? Así que ese encuentro se está produciendo en este capítulo después de 20 años y José tendría aproximadamente 37 años. Otra cosa que vemos aquí es que se cumple el sueño de José, que vemos que sus hermanos se inclinaron ante él rostro a tierra. Vemos también, esto es muy interesante, una afirmación que repiten muchas veces ellos, que eran hombres que decían ser honrados. 5 veces aparece, somos hombres honrados. Y José dice varias veces, pues vais a ser probados para ver si en verdad lo sois, ¿de acuerdo? Si realmente han cambiado. Por lo tanto, aquí se está produciendo en primer lugar una prueba de parte de José para ver si eran realmente hombres diferentes, ¿de acuerdo? Si realmente habían cambiado y van a ser probados. Dios hace que se encuentren y José les reconoce inmediatamente a ellos. Probablemente José estaba pendiente siempre, venía gente de todas partes del mundo, pero probablemente él se levantaba diciendo, ¿vendrá mi familia a comprar comida? Entre todos los que venían de otros lugares, ¿no? Quizás él estaba expectante y mirad, imaginad la escena que está ahí José administrando todo el trigo y todo eso, repartiéndolo entre la gente que tenía necesidades de otros lugares y mirando siempre a ver si había alguna cara conocida de parte de sus hermanos. Bien, una lectura superficial de este pasaje, realmente yo hubo un tiempo que creía que José estaba siendo un poco duro con sus hermanos. Si leemos este pasaje de manera superficial, pensaremos que de alguna manera, ahora que José tiene la oportunidad, se está vengando de ellos, de alguna manera, ¿o no? Y vemos que hay un proceso aquí que parece ser que José se está vengando y es muy duro con ellos. Pero realmente no es así. Los está probando. No se está vengando. Realmente José no era una persona que se vengaba. No lo hizo con la mujer de Potifar. Cuando José fue llevado al trono, probablemente podía haber utilizado ese poder, ese sello del rey para decir, quiero ver a la esposa de Potifar y a Potifar también, que venga. Por vuestra culpa, por una acusación infundada, he pasado mucho tiempo en la cárcel. Ahora que soy la mano derecha, pero no lo hizo con ellos. No lo hizo tampoco con aquel copero que se olvidó de él, cuando José estuvo en una posición de haberse vengado. Por lo tanto, no está vengándose, sino que está probando a sus hermanos. Mira, la experiencia que José tiene de sus hermanos es que eran hombres malos, que le odiaban a él hasta el punto de planear matarle. El odio de alguien para llegar a ese punto de desear su muerte, no solamente desearla, sino planear su muerte, habla de una maldad tremenda por parte de sus hermanos. Le meten en una cisterna. Él suplica, por favor, sacadme de aquí, y no le hacen caso. Finalmente deciden venderle porque sacarían algo de dinero con la transacción, 20 monedas de plata. Y estuvieron mintiendo durante 20 años a su padre. ¿Os imagináis que si José llega y reconoce a sus hermanos y les dice, venid aquí, dame un abrazo, qué alegría veros, yo soy José? ¿Hubiera sido sabio José al hacer eso? Lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? José estaba viendo si realmente sus hermanos habían cambiado, si eran dignos de confianza, si se podía confiar ciertamente en ellos. Han pasado 20 años. Dicen ser honrados, pero José no tiene evidencias de que eso sea así, ¿de acuerdo?
Por lo tanto, honrado, honrado, lo dijeron 5 veces, no eran. Por lo menos cuando José les dejó. Estuvieron manteniendo una mentira con el dolor que eso causaba a su padre de que José estaba muerto, cuando ellos sabían que estaba vivo. Realmente no eran hombres honrados. Por lo tanto, en este pasaje no se venga, sino que le está poniendo a prueba para ver si realmente han cambiado. Lo importante son los hechos. No es que alguien diga, oye, yo te prometo que voy a cambiar. O sea, que sí, que está mal lo que he hecho, pero que voy a cambiar, mañana soy distinto. No. José dice, es sabio, ¿de acuerdo? Y lo que él considera es que más importantes son los hechos que las palabras, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a ver con el proceso todo este que hay de las copas, de todo del dinero y todo eso, José está viendo si son hombres honrados. De hecho, hay un punto ahí de falta de honradez, porque cuando van de camino a ver a sus padres ya con los sacos llenos, uno dice que encontró en su saco el dinero. Podían haber dicho, vamos a volvernos, pero no volvieron. Siguieron su camino y tardaron 2 o 3 años en volver, cuando de nuevo gastaron todo el trigo que habían llevado de José, ¿de acuerdo? Quiero decir, todavía este se encontró, ¡ay, que mira qué buena suerte he tenido! No voy a devolver la cartera, me la he encontrado en el autobús, pues ya está. Ahora cuando llegan allí a su casa, pues descubren que todos tienen una cartera, que a alguien se le ha perdido la cartera y cada uno la tiene en su bolsillo, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos? Pues tendríamos que irnos inmediatamente porque se ha quedado nuestro hermano Simeón preso. ¿Sabéis cuánto tiempo estuvo Simeón preso? Pues 2 años. Tardaron 2 años en comerse el trigo que José les había regalado, ¿de acuerdo? Y volvieron porque apretó el hambre de nuevo, ya lo veremos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que quiero decir, aquí José está siendo sabio, actuando con prudencia y ver si realmente son hombres honrados. Y les pone a prueba, como he dicho que subrayéis, que varias veces dice, voy a poner a prueba vuestras palabras, porque el testimonio que tenía de ellos era el que era. Bien, la segunda cosa, después de la prueba hay un reconocimiento del daño. Entonces los puso en la cárcel por 3 días. Este es un detalle muy importante. Y el tercer día les dijo José, o sea, 3 días en la cárcel, les manda llamar y les dice, haced esto y vais a vivir. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel, en la cárcel, uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. José sabía que su padre estaba pasando hambre, y su hermano. Por lo tanto, no quería dejarle sin comida. Entonces al principio decidió que todos iban a quedar presos, menos uno, y al final dijo, bueno, iros todos para que llevéis la comida, pero que se quede uno, ¿de acuerdo? Y entonces llevad el alimento para el hambre de vuestra casa, pero traeréis a vuestro hermano menor, y van a ser verificadas vuestras palabras, a ver si habéis dejado atrás la mentira, y no moriréis. Está estableciendo un plan José, que lo que está haciendo, en primer lugar, como he dicho, es comprobar la honradez de sus hermanos, si han cambiado con el paso del tiempo, ver si son hombres de palabra, si se puede confiar en ellos. Y esto es muy importante, mirad. Pero bueno, José, con lo que está haciendo, no les está perdonando. Bien, el perdón, ya lo veremos, es algo fantástico. Pero el perdón es gratis. Cuando tú perdonas a alguien, el que recibe el perdón no paga un precio, pero el que lo da sí lo paga. Esto fue lo que hizo el Señor con nosotros. Nos perdona, pero alguien tiene que pagar, porque el perdón no es gratis. Quiere decir que el perdón es gratis, pero la confianza se tiene que ganar. Una persona puede decir, perdóname, he hecho algo mal, perdóname. Y la otra parte puede decir, pues te perdono, pero has roto la confianza. No me pidas que pelillos a la mar, ¿de acuerdo? Vamos a actuar como hemos actuado siempre porque me has perdonado. No. El perdón es gratis, pero la confianza se tiene que ganar. Se tiene que ganar, porque se ha roto la confianza con lo que han hecho a José. Y él les perdona de manera gratuita, sufriendo él el precio del perdón, pero la confianza que José quiere tener con sus hermanos se la tienen que ganar. La confianza se gana, el perdón se regala, pero la confianza
se gana. En segundo lugar, traza un plan, porque José, al hacer esto de quedarse uno aquí, que venga Benjamín, lo que está queriendo es traer a su padre y a Benjamín, a todos, a encontrarse con él. Pero va poco a poco, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar, les deja marchar con comida para que no pase hambre su padre. Está demostrando también generosidad al hacer eso, ¿de acuerdo? Pero mientras tanto, José escucha una conversación que ellos, cuando salen de la cárcel, vienen hablando entre ellos, sin saber ellos que José está entendiendo perfectamente lo que ellos están diciendo. Y este es un pasaje muy interesante porque dicen, se decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia, subrayar esa palabra, de su alma, cuando nos rogaba en el fondo del pozo y no le hicimos caso. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia, subrayar esa palabra. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y tal. Les dice que les recuerda que él les había dicho hacer otra cosa. Aquí, en esta conversación que ellos tienen entre ellos y que José entiende sin que ellos se den cuenta, después de eso José se va y llora. Se apartó por allí en un sitio y se puso a llorar como dijimos aquí, a moco tendido, porque José de alguna manera está notando que algo sí está cambiando. Algo sí ha cambiado. Vemos que al decir esto, se ha producido, o por lo menos se acaba de producir, un cambio en ello. Lo que se puede llamar la activación de una conciencia cauterizada. La Biblia habla de la conciencia. Cuando nosotros no hacemos caso de la conciencia, la vamos endureciendo. Y ya podemos ser un asesino, matar a alguien que nos vamos al bar y tomamos unas copas. Eso es la conciencia ya cauterizada, endurecida. ¿De acuerdo? Pero por 20 años, esta conciencia parece ser que estaba adormecida. ¿De acuerdo? Ellos no habían reconocido que estaba mal. Habían mantenido la mentira a su padre, que José estaba muerto, cuando ellos sabían que estaba vivo. Y eso es una maldad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí vemos que, de alguna manera, algo está pasando dentro de ellos. Pero otra cosa que vemos aquí en este pasaje es que el tiempo no borra los hechos. O sea, lo que tú haces, bueno, ya el tiempo ya, no. El tiempo no borra los hechos son hechos y se han hecho y están ahí. Tampoco borra los daños. Cuando tú haces daño a alguien, tampoco el tiempo ya se encarga. No, el daño no se borra con el tiempo. Tampoco borra la culpa el tiempo. Porque aquí vemos que tienen un sentimiento de culpa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el tiempo tampoco borra la culpa. Tampoco el remordimiento. Yo creo que ellos habían vivido con remordimiento. ¿Remordimiento qué es? Remordimiento es un requemor interno de que eso no ha estado bien. Pero eso no es arrepentimiento. O sea, hay una diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. El remordimiento es ese requemor interno de decir, eso no ha estado bien, pero el arrepentimiento reconoce que eso no ha estado bien. Así que tú puedes tener remordimiento por algo que has hecho a otra persona, pero eso no cambia la situación con la otra persona. ¿Me entendéis? Eso te hace vivir con un fuego ahí que te va quemando toda tu vida, 20 años de tu vida. Eso es el remordimiento. Pero Dios quiere llevarnos del remordimiento al arrepentimiento. Ahí es donde se produce la transformación, el cambio, ¿de acuerdo? Así que sin reconocimiento y sin confesión sigue el remordimiento, ¿de acuerdo? Así que esto es así. Hay personas que pueden pensar y que ver qué mal se portaron con Jesús, no sé qué, o qué mal esta persona se ha portado, yo me he portado, otra persona se ha portado conmigo. Eso es algo que está ahí, que es eso, ese reconocimiento de que algo no ha estado bien.
Pero tenemos que pasar del remordimiento al arrepentimiento y a la confesión, que es lo que estaban haciendo realmente estos hermanos. ¿Puede alguien reconocer, la pregunta que hacía al principio, un error hoy que no reconoció ayer? Sí, porque aquí los vemos ya, ¿de acuerdo? Reconociendo que eso no estuvo bien. Pero también puede ser no. Oye, vaya, ya va a estropear el mensaje. O sea, estás diciendo que la gente cambia y ahora dices que puede que sí o puede que no. La gente cambia cuando reconoce sus errores. El que no reconoce sus errores no cambia. Ahora, si estás dispuesto a arrepentirte y a pedir perdón por tus pecados, ¿de acuerdo? Ahí sí hay cambio. ¿Entendéis? Entonces, una persona que dice, ay, sí, yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero tú te has arrepentido, o sea, hasta que no hay reconocimiento de algo que no está bien en tu corazón, en tu vida, y no reconoces que Jesús te perdonó pagando el precio, dándote el perdón, ¿me entendéis? No hay transformación de vida. Por eso digo, las personas cambian sí, si se ajustan al plan de Dios. Pero el que no obedece lo que Dios dice, no cambia. Si estos hermanos no reconocen este pasaje tan extraordinario, hubiera seguido igual todo. Por eso José lloró, porque de alguna manera percibía que algo estaba cambiando en el corazón de sus propios hermanos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace que esta gente que no ha reconocido por 20 años eso, ahora lo reconozca? ¿Qué es lo que les hace despertar en su mente? ¿Por qué después de 20 años y no antes? Vosotros pensáis que cuando ellos vinieron a José, ellos no sabían que era José. Ellos venían con la predisposición de reconocer que hace 20 años trataron mal a su hermano. Mira, lo dice el texto. Dice José, el texto, que José los puso 3 días en la cárcel. Probablemente era la misma cárcel donde estuvo José como mínimo 2 años. Sabemos que en la cárcel José siguió siendo José. Pero algo pasó en esos 3 días que reconocieron lo que habían hecho mal. Mira, el Señor de la tierra, el que tiene poder para darles la vida o para matarles. O sea, acusarles de ser espía era la muerte. O sea, si tú eres un espía, morías. Por lo tanto, están 3 días en la cárcel. Anda, que si hubieran estado 2 años, hubieran salido por nuevos ya. Ya completamente santificados. Bastó 3 días, donde José estuvo más de 2 años, para que saliesen diciendo que sentían angustia. En la cárcel, 10 hermanos tienen la sensación de aflicción, de congoja, de ansiedad, de miedo, de incertidumbre ante la gravedad y el peligro de la pena de muerte. Probablemente iban a morir. Es el señor de la cárcel el que les manda a la cárcel. No es cualquiera, ni siquiera es Potifar. Por lo tanto, ellos sienten ahí angustia. Si nosotros estamos en la cárcel, en el pabellón de la muerte, y nos dicen que nos quedan 24 horas de vida, seguro que sentiríamos igual angustia. Pero dice el texto que es la misma angustia que sintió José cuando estuvo en el fondo del pozo. O sea, ahora ellos sienten lo mismo que sintió José. José sintió angustia porque temía por su vida, porque sus hermanos le querían matar. Y ahora ellos en la cárcel por 3 días sienten lo mismo que sintió José, porque piensan que José, aunque no sabían que era José, les iba a matar. Así que ellos toman la misma medicina, para que me entendáis, que le habían administrado a su hermano José.
Algunos dirán, esto es el karma. Ahora está muy de moda el karma, ¿sabéis? El karma, ¿sabéis lo que es? ¿No? Que tú vas, le pegas una patada a una señal de tráfico, se dobla y te pega en la cabeza y te abre la cabeza. Y dice, eso es el karma. O sea, la vida te ha devuelto el mal que has hecho, ¿de acuerdo? La vida te ha devuelto el mal. Eso no es el karma. El karma es que la vida te devuelve el mal que haces. Pero no, eso es la justicia de Dios. No es el karma, es la justicia de Dios. Lo que siembra, recoge. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora ellos 3 días fueron suficientes para sentir lo mismo que sintió José. Cuando ellos sufren lo que sufrió José, se dan cuenta de lo que se sufre. O sea, quiere decir esto que cuando tú haces daño a alguien, no te duele. Pero te duele mucho cuando te lo hacen a ti. ¿A que sí? Pues eso fue lo que pasó. Cuando haces daño a alguien, cuando le maltratas con tus palabras, con tus hechos, no te duele. Aunque duele el que recibe el maltrato. Pero amigo, cuando te lo hacen a ti, sientes angustia. Pues la misma que sintió José. ¿De acuerdo? Y eso fue lo que les lleva del remordimiento al arrepentimiento. Así que vemos que Dios está obrando en el corazón de estos hermanos. El Espíritu Santo está trayendo convicción. Han vivido por 20 años manteniendo esa mentira. Ahora cuando están ahí viendo que la muerte se puede acercar y sienten la angustia, se dan cuenta de que José estuvo en la misma situación que ellos, en el fondo de un pozo, temiendo por su vida. Y reconocen que aquello estuvo mal. Así que admiten su culpa. El que no admite la culpa no cambia. ¿Cambian las personas? Sí, si admiten que eso ha estado mal. Pero si no lo admite, no cambia. Verdaderamente, dicen ellos, hemos pecado contra nuestro hermano. Mirad, dicen los exegetas que es la única confesión de pecado que hay en el libro de Génesis. Y mira que hubo pecado. Pero reconocer abiertamente que ciertamente ha estado mal lo que hicimos es la única vez en el libro de Génesis que se reconoce que se ha hecho mal. Admiten su culpa. En segundo lugar, reconocen el mal y el daño que le han hecho a José. Dice, vimos su angustia cuando nos rogaba y sin embargo no le escuchamos. En tercer lugar, reconocen que merecen lo que les está pasando. Dice, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ahora sentimos la angustia que sintió él y que vimos en su rostro. Mirad cómo tuvo que ser cuando José estaba clamando para que le sacasen de allí. Que el rostro, ¿no? Esto en teología se llama retribución. En teología se habla de la retribución cuando una persona hace un bien recibe una recompensa. Es un principio que está en todo el Antiguo Testamento. La obediencia trae bendición, pero la desobediencia no. La obediencia trae bendición, acarrea bendición, pero la desobediencia, juicio, acarrea juicio. Y ahora ellos tienen que pasar por esta situación porque están en cierta manera reconociendo el daño que habían hecho a sus hermanos. Y también dice aquí también se nos demanda su sangre. El que hace daño, tarde o temprano, pagará por ello. Decía alguien, dice, Dios no paga al final del día, pero paga siempre. ¿De acuerdo? O sea, por eso, ¿qué es lo que hace? Por eso la Biblia nos llama a que nos venguemos. Pero cuando uno no se venga, no quiere decir que el mal que se ha hecho queda tapado. Lo que tú haces es que en lugar de convertirte en juez, tú, con lo cual tú ya aplicas la condena, ¿de acuerdo? Tú dices, bueno, yo esto lo dejo en las manos del Señor. ¿De acuerdo? Y el Señor se ocupará de esta situación injusta que yo he sufrido. Y yo te digo, el Señor pagará. Y esa persona que causó angustia a alguien, la terminará sufriendo de alguna o de otra manera. Porque es el principio de la retribución. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿De acuerdo? Así que
se nos demanda su sangre. O sea, de alguna manera tenemos que sufrir las consecuencias. Y ciertamente, cuando ellos reconocen esto, José se va a llorar ahí como un niño. ¿Qué significan esas lágrimas? Pues probablemente, entre otras cosas, que ciertamente había un cambio en el corazón de sus hermanos. Y en tercer lugar, ya para terminar, vemos aquí la generosidad de José. Dice que lloró José, se apartó, volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón, lo encarceló a la vista de ellos y los dejó libres para que volviesen con Benjamín. Y entonces ellos por el camino decían, cuando descubrieron que se les había devuelto el dinero, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? De alguna manera ahora Dios ya sí que entraba en su mente. ¿Qué es esto que les está pasando? El versículo 35 dice, aconteció que vaciando ellos a sus sacos cuando llegaron ya a la casa de Jacob, he aquí que el saco de cada uno estaba atado de su dinero y viéndolo ellos y su padre tuvieron temor. ¿Qué está pasando aquí? ¿De acuerdo? Pero Simeón le dice que, Rubén le dice que vuelva con Benjamín, el padre se niega, porque para él solamente tenía 2 hijos. Y de cada vez que os vais de casa con un hijo, perdéis a uno por el camino. Os fuiste una vez, José no volvió. Como os deje ir ahora con Benjamín, también le va a pasar como a José. Pero José llora, José está libre de rencor, porque deja marchar a todos, menos a Simeón, ¿de acuerdo? Llena sus sacos de trigo, la generosidad, le devuelve el dinero, poniendo el dinero en su saco, lo cual quiere decir que José ya había perdonado a sus hermanos antes de ese momento, ¿de acuerdo? Y no solamente perdona, sino que da. O sea, veremos sobre el perdón. La gente dice, mira, yo perdono pero no olvido. Ese es el perdón humano, pero no es el perdón divino. José demuestra expresar el perdón divino. Pues no solamente perdona, sino que encima bendice. Le llena los sacos de comida, encima le devuelve el dinero. No solamente perdona, ¿me entendéis? Dice, bueno, yo te perdono, pero no te quiero ver más. No quiero saber nada de ti. ¿Me entendéis? ¿No? Encima te perdono, pero encima te lleno el saco de trigo. Eso es generosidad. Mira, el que sabe perdonar es generoso. El que no es generoso, en el fondo, no sabe perdonar. Porque el perdón es generosidad. Y el que es capaz de perdonar a alguien es capaz también de bendecir y de dar. No solamente a esa persona, sino de dar en general. Porque ha sido perdonado, como vamos a ver, por el de arriba. Así que al que le cuesta perdonar, le cuesta dar. ¿Cómo podemos saber si somos generosos? Quizá tú te plantees ahora, oye, está hablando el pastor de la generosidad de José. ¿Soy generoso? ¿Cómo se puede saber si eres una persona generosa? Dando. Tú puedes decir, no soy una persona generosa, pero pasan por delante de ti necesidades, ¿de acuerdo? O sea, la generosidad es generosidad no cuando se siente, sino cuando se da. Ahí es cuando eres generoso. ¿Estás dando? ¿Estás comprometido económicamente con la iglesia que te bendice, que te sirve? Si no lo haces, no eres generoso. Aunque sientas generosidad dentro de tu corazón, ¿me entendéis? La generosidad se demuestra dando. Se presenta un proyecto. ¿Estás participando de ese proyecto? ¿Estás haciendo posible? ¿Entendéis? La generosidad se demuestra dando. ¿Qué es esto que nos está haciendo Dios? De alguna manera, no sabes lo que está pasando, pero se nos ha devuelto el dinero en nuestro saco, ¿no? La generosidad de José, que es como la generosidad del Señor con nosotros. Y les provee de comida para el camino. Cuando llegan y abren los sacos delante de Jacob, Jacob siente temor y dice, esto que está pasando es culpa mía. Esto que está pasando es por mi culpa.
Ya eso lo habían sentido los hermanos. Esto que nos ha pasado, esta angustia que hemos sentido, ha sido por nuestra culpa. Pero ahora cuando llegan allí y ven todo lo que ellos les explican a su padre, dicen, esto está pasando por mi culpa. Lo cual demuestra que Jacob también tenía una conciencia culpable de que algo no había hecho bien. Esto es por mi culpa. Desde el punto de vista de Jacob, él podía pensar que perder a un hijo, ahora todo lo que le están contando esto, que puede perder otro, ¿me entendéis? El hambre que están pasando, esto es porque Dios, ¿de acuerdo? Me está castigando, es por mi culpa. Ciertamente alguna culpa tenía Jacob, al tener hijos favoritos, al ser como así. Pero no, era al contrario. Si lo mira desde el punto de vista de José, no era contra Jacob, sino era a favor de Jacob, ¿o no? Esto quiere decir que depende de cómo vemos las cosas pueden cambiar. Mira, hay una frase que dice, a menudo pensamos que es contra nosotros lo que realmente está a nuestro favor. A menudo pensamos que es contra nosotros lo que realmente está siendo para nuestro bien. Desde el punto de vista de los hermanos, este hombre nos ha tratado mal, nos ha hablado ásperamente, nos ha metido en la cárcel, pero, ¿me entendéis? Pero desde el punto de vista de Dios, ¿todo eso era para su bien? Era para su bien. Por lo tanto, esta es una historia extraordinaria, nos hace emocionarnos, como lloró José cuando se lee este pasaje, uno se le saltan las lágrimas porque José era grande, era un grande de la historia, generoso, misericordioso, para con su familia, con nosotros. No solamente no aprovecha la situación ahora que tiene poder para hacerlo, para vengarse, sino que demuestra perdón, demuestra gracia, misericordia en abundancia, generosidad con sus hermanos cuando no lo merecían, cuando merecían otra cosa. Tiene la posición de hacerlo, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque él ya había perdonado a sus hermanos. ¿Sabéis que tuvo 2 hijos? Al primero le llamó Manasés. Significaba, Dios me ha hecho olvidar. O sea, esto es muy interesante en José, porque le puso un nombre a un hijo para que no olvidara nunca que Dios estaba con él. Cada vez que José llamaba a Manasés, Manasés, ven a comer, Manasés, lávate las manos, ven aquí, Manasés. El nombre de Manasés significaba, Dios me ha hecho olvidar. Y al segundo hijo le puso el nombre de Efraín. Dios me ha hecho fructificar. No solamente me ha hecho olvidar, sino me ha bendecido en la tierra de mi aflicción. José dice que Egipto fue duro para él, doloroso. Habla de ese tiempo como un tiempo de aflicción, pero Dios le ha hecho olvidar y no solamente eso, sino que le ha bendecido. Por lo tanto, demuestra que supo olvidar. Y cómo trata a sus hermanos demuestra que ciertamente lo hizo. Lo cual ya termino, pero es que esto es importante. Ya estoy con el tiempo, ya estoy mirando el reloj. El otro día hablábamos de esto, ¿no? Mirad, tenemos que olvidar. Hay que olvidar. Si queremos ser como José, tenemos que olvidar. Dejar atrás el dolor. Mira, si queremos encontrar motivos en tus padres, en tus abuelos, en tus hermanos, para mantenerte, ¿me entendéis?, enfadado toda tu vida, los vas a encontrar. ¿O no? Pero José demuestra una grandeza enorme que supo olvidar. Y le puso ese nombre a su hijo para que no lo olvidase nunca, que Dios le había hecho olvidar. Así que tú como padre, como hijo, como hermano, como esposo, como esposa, tenemos que aprender a olvidar. Ahora, no es fácil. Esto, cuando dice el Señor me hizo olvidar, no quiere decir que tengamos amnesia. La amnesia es cuando uno tiene un accidente, ya no te acuerdas. O sea, ¿pensáis que José se olvidó, o sea, su mente se quedó en blanco de todo lo que había vivido? O sea, la escena de José clamando en el fondo del pozo por misericordia a sus hermanos, angustiados porque temía por su vida, eso no desapareció de su mente. Eso no se olvida. Pero le quitó el veneno. Esto es lo que hay que hacer. O sea, si tú recuerdas cosas y todavía hay veneno, no has olvidado.
O sea, aunque hay un psiquiatra que Enrique Rojas, que dice, ¿sabéis cuál es el hombre más feliz del mundo? El que tiene mala memoria. Porque el que tiene buena memoria, se acuerda lo tiene apuntado en la libreta. Todas las cosas, ¿no?, que te han hecho en la vida. ¿Me entendéis, no? Entonces por ahí en un sentido dice, el hombre más feliz del mundo es el que tiene mala memoria. Anda, pues yo ya no me acordaba de eso. O sea, ¿entendéis? Entonces José se acuerda perfectamente de que eso pasó, que estuvo en la cárcel, que fue tratado injustamente, pero ya el recuerdo no tenía veneno. ¿De acuerdo? El recuerdo no tenía veneno. Pues eso, Dios nos tiene que hacer olvidar porque no es fácil, porque para nosotros el veneno puede seguir estando. Pero es muy interesante que dice que Dios fue el que me hizo olvidar, porque probablemente uno no sabe olvidar. Uno no sabe olvidar. ¿Cómo olvida uno? En primer lugar, uno olvida cuando se olvida de sí mismo. El hombre egoísta que solamente piensa en sí mismo no olvida. Pero cuando tú te olvidas de ti y piensas un poco en los demás, ese es el primer paso. La persona que solo piensa en sí misma, que es egoísta, le cuesta mucho trabajo olvidar. En segundo lugar, aparte de pensar menos en uno mismo, olvidar es una decisión. O sea, yo tengo que tomar la decisión de olvidar eso, de que no tenga veneno, de perdonar eso. Aquello de perdono pero no olvido, cuando dices eso todavía hay veneno, ¿que sí? Cuando tú dices yo perdono pero no olvido, hay veneno. No has perdonado. Y ahora dice aquí, Dios me hizo olvidar. Por lo tanto, si te cuesta olvidar aquellas injusticias que se han cometido contra ti, pídele a Dios que te enseñe, que te ayude a olvidar. ¿De acuerdo? Y si no, te compras un perrito y le llamas Manasés. Manasés. Y cada vez te recordará, Dios me hizo olvidar. Mira, solo cuando uno no olvida cómo Dios se olvida de tus pecados, dice el profeta que Dios se ha olvidado de nuestros pecados y lo ha mandado a lo profundo del mar, es que nosotros somos capaces de olvidar. O sea, si tú no te olvidas, es que tú te has olvidado de que Dios te ha perdonado a ti y se ha olvidado de ti. Por lo tanto, solo uno olvida cuando reconoce y no se olvida de que nuestros pecados han sido olvidados por el Señor. Es como el perdón, ¿de acuerdo? Perdonamos cuando recordamos que nosotros hemos sido perdonados primero. Que amamos cuando recordamos que hemos sido amados nosotros primero. Servimos no porque tenemos la obligación de servir por sentimiento de culpa, porque me obligan, porque si no sirvo, ¿qué va a pasar? No. Es que aquella persona que reconoce que Dios te ha servido a ti al enviar a su Hijo, ha dado su vida por ti para servirte, ¿cómo te puedes quedar sentado de brazos cruzados en la silla? Por lo tanto, la motivación para todo este tipo de cosas, el olvido, el perdón, la generosidad, somos generosos porque no olvidamos que Dios ha sido generoso con nosotros. Pero si tú no eres generoso, ciertamente te has olvidado de la generosidad de Dios para contigo. La verdadera motivación para todas estas cosas es no olvidar lo que Dios ha hecho contigo. Las personas cambian. Y ahora sí que termino ya, ¿eh? Pues sí, las que quieren cambiar, las que reconocen que aquello estuvo mal, las que recuperan la confianza, las que están en el lado de José. Mucha gente dice, ay, que ves que el Señor no me bendice, es que todo me va mal. Pues claro, si estás en el lugar incorrecto. Estás donde estaban los hermanos de José hacía 20 años, mintiendo a su padre, engañando, etcétera, etcétera. Ponte en comunión con Dios, en sus caminos, en sus cosas, y fluirá la bendición, ¿no? Esto es así. Las personas cambian, sí, pero si tú estás en rebeldía, en desobediencia, en hacer lo que quieras, etcétera, no vas a cambiar. Dios no me bendice, no te va a bendecir. Las familias pueden cambiar, sí, las que hacen lo que hicieron los hermanos de José. ¿Las relaciones rotas se pueden restaurar? Sí. Cuando reconocemos el daño, lo confesamos y pedimos perdón.
¿Puede alguien reconocer, la última pregunta que hacía al principio, un error que no reconoció ayer? Sí. Cuando pasamos del remordimiento al arrepentimiento y del arrepentimiento a la confesión y de la confesión a la restauración de la confianza y de la relación. En todo eso estaba José. Al final José lo que perseguía es darle un abrazo a sus hermanos y decir, yo soy José. Restablecer la confianza. Así que José es como Jesús. Jesús te trata como trató José a sus hermanos, lleno de gracia, de misericordia, de generosidad y de perdón. Y lo que, si no conoces al Señor todavía, puede que el Señor, entre comillas, te ponga 3 noches en la cárcel. A veces Dios nos tiene que poner en una situación para que reconozcamos que aquello estuvo mal. Ay, yo no soy pecador. A veces Dios te tiene que poner, te apretar un poco para que llevarte al punto de reconocer realmente está mal mi corazón. Necesito volverme a Dios. Volver del remordimiento, que es lo que tienes, y lo tienes, al reconocimiento, al perdón y la restauración de la relación. Es lo que Dios ha hecho con cada uno de aquellos, con aquellos que creen y que han creído en Él. Amén.